Espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica instrumental sofisticada que produce, separa y detecta iones en fase gaseosa. Apunta siempre a dos aspectos: la determinación de masas molares, es decir, pesos moleculares, y la determinación de estructura química. Con la espectrometría de masas somos capaces de proporcionar información acerca de la composición elemental de las muestras, composición de las moléculas inorgánicas, orgánicas y biológicas, composición cualitativa y cuantitativa de mezclas complejas, estructura y composición de superficies sólidas, relaciones isotópicas de átomos en las muestras. Partes básicas y mecanismo del espectrómetro. Tiene un sistema de entrada de la muestra, fuente de ionización, separador de iones, detector de iones y la lectura. El mecanismo, una muestra con una presión de vapor moderadamente alta se introduce en un sistema de admisión, que trabaja un vacío de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 7 torr, y a alta temperatura, hasta 300 grados centígrados. La muestra o ion molecular se evapora y arrastra hacia la fuente de ionización. Los componentes no volátiles se pueden evaporar mediante una chispa u otra fuente. Las moléculas del analito suelen ser neutras y se deben ionizar, lo que se logra con varios métodos, aunque lo habitual es bombardearla con electrones de alta energía en una fuente de impacto electrónico. Los iones se separan en el espectrómetro al ser acelerados a través de un separador de masas, un campo magnético que deflecta los iones dentro de un tubo curvo basándose en su masa, carga y velocidad, siendo los iones de masa adecuada los que entrarán a la zona de detección para su posterior lectura. Es decir, todos los espectrómetros de masa tienen en común que miden la relación masa-carga de iones gaseosos, haciendo uso de campos eléctricos y o magnéticos, y la exacta medida de este valor para las moléculas gaseosas ionizadas del analito nos dará la información sobre su masa molar, su peso molecular. Y si además se induce la fragmentación de ion molecular, cada fragmento iónico será detectado con su propio valor de masa-carga. El conjunto de fragmentos formados es característico de cada analito y depende de su estructura química, su huella dactilar. Por lo tanto, del análisis de los fragmentos obtenidos se obtiene información sobre la estructura química del analito en cuestión. Espectros de masa. Pueden registrarse en forma de gráfico o de tabla, pueden ser exactas o aproximadas según la precisión del equipo. El número que aparece próximo a cada pico indica la masa del pico y a la izquierda podemos ver la abundancia relativa. Al más abundante se le denomina pico base y corresponde al ion más estable. Combinaciones de diferentes técnicas analíticas con la espectrometría de masas y sus aplicaciones. Cromatografía de gases acopladas a espectrometría de masas. Cuando las mezclas son complejas, no es fácil la tarea de identificar los numerosos máximos. Si bien el espectrómetro de masas es un detector sensible y selectivo, cuando se usa en combinación con una columna capilar de cromatografía de gases, la cual es de muy alta resolución, permite identificar y cuantificar mezclas increíblemente complejas de trazas de sustancias. En la industria se enfoca principalmente en evaluar la pureza de reactantes y productos de reacción o bien a monitorizar la secuencia de reacción. En la industria del petróleo juega una función primordial. Por medio de la cromatografía se puede analizar constituyentes de las gasolinas, las mezclas de gases de refinería, gases de combustión. Esta técnica es también utilizada en estudios de contaminantes en aguas como insecticidas, pesticidas. En investigación también se utiliza para la identificación de un compuesto o un fragmento del mismo mediante su espectro de masas por comparación con librerías. Cromatografía líquida acoplada a espectrómetro de masas. Para el análisis de muestras que contienen componentes no volátiles. Es muy común en estudios farmacocinéticos de los productos farmacéuticos y por lo tanto la técnica más frecuentemente utilizada en el ámbito de bioanálisis. Asimismo, se utiliza en el desarrollo de drogas e identificación de estas. La alta sensibilidad y la selectividad y el alto rendimiento de esta combinación de técnicas hace que sea eficaz para la determinación de trazas en matrices biológicas complejas. Es de aplicación en estudios medioambientales en distintos medios: residuos farmacéuticos, residuos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, así como metabolitos de estos productos.
Asimismo, se aplica en la determinación de trazas de residuos de contaminantes en productos alimenticios. Espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Para el análisis de isótopos estables. El campo donde la IRMS puede encontrar aplicación es muy amplio y en continuo crecimiento, y abarca áreas de conocimiento tales como el análisis forense, la investigación en el cambio climático, geología, arqueología, ecología, control de adulteraciones alimentarias, control de sustancias dopantes, la fisiología y bioquímica, estudios metabólicos y de consumo energético, alimentación, adulteraciones, hidrología, ciclo global del agua, acuíferos, paleontología, paleodietas, agricultura, estudios de flujo biogeoquímicos en los ciclos naturales de hidrógeno, nitrógeno y carbono, estudios de fijación de nitrógeno en plantas, fertilizantes y vegetación en general, estudios de utilización de aminoácidos, proteínas vegetales y nitrógeno no proteico en alimentación animal, seguimiento estacional de las variaciones en relaciones isotópicas de nitrógeno y o carbono en biomasa, estudios de adulteración en alimentos y origen de bebidas alcohólicas, empleo de sustancias marcadas con isótopos no radioactivos en estudios metabólicos y de consumo energético en animales y humanos, datación de fósiles a partir de las relaciones isotópicas en el colágeno de huesos, etc. Aplicación de la espectrometría de masa en tándem para cribado neonatal. La espectrometría de masas en tándem ha posibilitado la expansión de los programas de tamizaje neonatal en diferentes países. Esta tecnología permite el diagnóstico múltiple y rápido de diversos errores innatos del metabolismo. Estos errores innatos del metabolismo comprenden más de 200 afecciones monogénicas producidas por la deficiencia de una enzima funcional, un transportador de membrana o una proteína o cofactor específico. Su diagnóstico temprano mediante programas de tamizaje neonatal ofrece la posibilidad de modificar favorablemente el curso de la enfermedad detectada y eventualmente prevenir las enfermedades de ese origen y reducir su mortalidad. Los inicios del tamizaje neonatal se remontan a la década de 1960, cuando se estableció un método simple, rápido y confiable para diagnosticar la fenilcetonuria en muestras de sangre seca sobre papel de filtro. Durante las 3 décadas siguientes, el número de errores innatos del metabolismo que se agregó a estos programas de tamizaje fue muy reducido. La principal limitación tecnológica era que cada enfermedad tamizada necesitaba de un análisis independiente y de una porción diferente de la muestra de sangre seca del neonato. El panorama cambió de manera radical con la introducción de la espectrometría de masas en tándem. Y hoy se la utiliza ampliamente en los países que disponen de la infraestructura necesaria para sostener este tipo de programas. Resulta así posible separar, detectar y cuantificar en un mismo ensayo sin necesidad de un sistema cromatográfico adicional y a partir de un único disco de sangre seca sobre papel de filtro, los aminoácidos y acilcartininas que se usan como biomarcadores de diferentes errores innatos del metabolismo. El análisis es muy rápido y solo requiere una limitada preparación de la muestra. Ello permite reemplazar el enfoque tradicional del tamizaje. Esto es, la utilización de una muestra por cada ensayo para detectar un biomarcador de una sola enfermedad, por la realización de un análisis simultáneo que captura varios biomarcadores por enfermedad y así diagnosticar al mismo tiempo más de 40 afecciones en la misma muestra. Dato de color, pero no por eso menos importante. El Premio Nobel de Química 2002 fue compartido por 3 investigadores, 2 especialistas en espectrometría de masa y 1 en resonancia magnética nuclear. Dado que gracias a sus contribuciones, estas técnicas pueden usarse para el análisis de macromoléculas biológicas y en especial para el de proteínas.